El tema que vamos a desarrollar hoy día es el cono recto. ¿Por qué se llama cono recto? Porque si tú ves aquí, el ángulo que forma su altura con la base, esta es la altura, ¿correcto? Esto es la altura. El ángulo que forma la altura con la base es 90 grados. Por esa razón se llama cono recto. Profe, ¿qué otro tipo de cono hay? Si ese cono lo inclinamos, ¿no? Esta altura lo inclinamos, se va a llamar cono oblicuo. No hemos trabajado todavía con eso en ningún cuerpo geométrico. Tendríamos también, por ejemplo, cilindro oblicuo, ¿no? Tronco oblicuo, cono oblicuo, pero estamos trabajando cuando la altura forma 90 grados con la base, ¿correcto? El cono es un sólido generado por la rotación de la región de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Todos los cuerpos que estamos estudiando hasta el momento, tanto el cilindro como el cono, son figuras o cuerpos de rotación. O sea, si yo, por ejemplo, acá dibujo un triángulo rectángulo, entonces vamos a hacer que este triángulo rectángulo gire, ya una rotación de 360 grados, entonces se va a producir esa figura, ese cono. Entonces, por eso se llama también un cuerpo de rotación, donde esta parte de acá sería el eje. ¿Ya? ¿Qué elementos tenemos presente este cono? Presente el vértice, o llamado cúspide, que es el punto más alto, la altura, que ya lo subrayamos de color rojo. Ahora, la generatriz es diferente, en este caso, a la altura. Porque cuando teníamos un cilindro, ¿no? Por ejemplo, un cilindro, nosotros decíamos de que la generatriz era igual a la altura. Mira, la generatriz era igual a la altura. ¿Ya? Porque podíamos comprobarlo ahí observando el gráfico en el cilindro. Pero en el cono no sucede esto. En el cono la generatriz es diferente a la altura. Profe, ¿cuál es la generatriz? Esta parte que está acá viene a ser la generatriz. Ya viene a ser, esto es el contorno. ¿Ya? Y luego tenemos el radio. La base de todo cono es un círculo, ¿correcto? Y el radio, lógicamente, que es del centro hasta el punto que pertenece a la circunferencia. Entonces, esta parte es el radio. Teniendo esos elementos, vamos a trabajar el área de la base. El área de la base, al ser un círculo, va a ser pi por radio al cuadrado. Si razonamos, las fórmulas las obtenemos así inmediatamente, ¿no? Si yo razono de que por ejemplo, la base es un círculo, entonces no necesito yo memorizar más fórmula porque la base, al ser un círculo, su fórmula es pi radio cuadrado, que es bastante conocido. ¿Correcto? Ahora, para hallar el área total, lo que se hace es desarmar el cono. Y al desarmarlo, nos vamos a dar cuenta que va a salir un sector circular. Todo este sector circular, ¿correcto? Y para yo calcular esa área, el área total, simplemente puedo utilizar esta fórmula que va a ser en forma más rápida. ¿Ya? Vamos a tener acá pi por el radio, generatriz más el radio. Es una fórmula bastante rápida. Profe, ¿y el volumen? El volumen lo vamos a calcular como pi radio cuadrado por altura sobre 3, ¿correcto? Anota bien estas formulitas, porque con esto vamos a trabajar la evaluación del día de hoy, ¿correcto? Muy bien, vamos ahora al primer problema. Dice, las longitudes de la altura y el radio básico de un cono de revolución son 24 y 7 metros, respectivamente. Calcula el área total de dicho cono. Lo primero que tengo que hacer es hacer mi dibujito, ¿correcto? Acá tenemos en la pizarra, tenemos acá el cono, ¿ya? Vamos a colocar los datos. Profe, ¿cuáles son los datos? La longitud y la altura. La altura es 24.
Ya, la altura es 24, le vamos a poner acá 24. Y me dice luego que el radio es 7. Le vamos a colocar acá 7. Entonces, inmediatamente lo que tenemos que hacer es, si ya tengo un triángulo rectángulo de 7 y 24, pregunta, ¿cuánto vale la hipotenusa? A ver, ¿quién me dice cuánto vale la hipotenusa? ¿Correcto? 25. 25, ¿correcto? Por geometría plana sabemos de que este triángulo es notable, de 7, 24 y 25. ¿Correcto? Profe, queremos calcular el área total. Entonces lo puedo hacer razonando, ¿no? Desarmando el cono, viendo que es tenemos un círculo, el área lateral, pero de frente ya, como estamos en quinto, ya listos para postular a la universidad, vamos a poner la fórmula. Profe, ¿cuál es la fórmula? Vamos a calcular el área total, lo vamos a calcular, a ver, y vamos a multiplicarlo por el radio, y dentro Por del 7. sería R más G, ¿correcto? Verifique la fórmula, R más la generatriz. Menos 7 pi. Entonces, es bastante Por sencilla la fórmula, pi por el radio más R más G. Esta es la fórmula. Entonces, profe, ¿qué hago? Entonces simplemente vamos a poner por acá igual pi, colocamos el pi. R vale por el R 7. por 7. Ponemos por 7. Y luego vamos a sumar Y eso, R, que es 7, 24. más la 23. generatriz. La generatriz es 25, ¿correcto? Ah, bueno. Ya, entonces simplemente yo te recomiendo que trabajes ahí con tu calculadora para que sea más rápido. Profe, ¿cuánto sale esto? Te debe salir. 224 pi. Correcto. El área total es 224 pi. Profe, pero ahora el pi lo he dejado así. Normal, lo puedes dejar así dependiendo de la respuesta. O si no, lo podría trabajar con decimal. Pero en este caso, lo vamos a poner como... Así lo dejamos indicado nomás. Ya, metros al cuadrado. Es área. ¿Correcto? Entonces ahora intenta hacer la número 2, tiene 5 minutos, ¿correcto? Se tiene un cono circular cuya área lateral y total son, o sea, primero comienzo con el área lateral total acá por acá. Profe, el área total me dice que es 136 pi. Entonces hago acá una ecuación. 136 pi, esto debe ser igual a la fórmula que yo tengo acá, pi r multiplicado por R más G, ¿correcto? Ahí debo encontrar una relación. ¿Ya? Debo encontrarla. Lo voy dejando por ahí, por el momento. Y luego también me da el área lateral. Profe, el área total no es 200 pi. Sí, eso es lo que estoy viendo. Se tiene un cono circular recto cuya área lateral... Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque, digamos, el mayor valor debe corresponder al área total. Entonces acá voy a poner 200 pi. Esto debe ser igual a pi por R más R más G. ¿Ya? Correcto. Correcto, muy bien. Y luego el área lateral debe ser el otro. El otro debe ser 136 pi. Debe ser igual a pi por R por G, ¿correcto?
En ambos casos, estás viendo ahí que vamos a poder eliminar. Ya voy a trabajar primero a ver hasta dónde llego en la primera parte. Profe, ¿cómo se hace esto? Vamos a eliminar esto. Esta pi que está por acá, se va con el de acá. ¿Correcto? Y si trabajo por acá, este pi también se va por acá. Entonces aquí puedo ver que puedo ya llegar a una relación, que R por G, el radio multiplicado por la generatriz, eso va a ser igual a 136. ¿Correcto? Lo he ordenado. Y por acá, al momento de continuar, voy a tener por aquí 200, va a ser igual. Ya podría multiplicar este R, entrar a multiplicar a cada uno. Entonces vamos a tener lo siguiente. Acá voy a tener R al cuadrado más R por G. ¿Correcto? Pero nosotros ya habíamos calculado cuánto era R por G. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. 200, eso va a ser igual a R al cuadrado más 136, ¿correcto? Más 136. Y ya tenemos nosotros ahí una ecuación donde solamente aparece R. Entonces ya eso no lo voy a explicar, lo voy a poner de frente. ¿Cuánto vale el radio? El radio va a ser igual a cuánto, a ver, mentalmente, ¿no? 136 pasa a restar, sale 64, saco raíz cuadrada y obtengo que el radio vale 8. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, teniendo el radio, ya tenemos prácticamente toda la información. ¿Por qué, profesor? Nos están pidiendo calcular el volumen. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la fórmula que nos permite calcular el volumen? Vamos a poner acá, calculamos el volumen. Profe, ¿cómo es el volumen? El volumen va a ser igual a pi. Pi por radio al cuadrado por h entre Ya. 3. El volumen viene a ser muy bien pi por el radio al cuadrado por la altura, ¿correcto? Multiplicado por la altura. Y todo eso lo vamos a dividir entre 3. Entonces, profesor, lo único que tenemos que hacer, vamos a reemplazar acá. Todo esto va a ser igual . Todo esto va a ser igual. Ya sabemos que pi, en la clave está apareciendo, así que lo voy a dejar como si fuera una constante, no lo voy a tocar para nada. Voy a poner solamente acá pi multiplicado. Profe, ¿el radio cuánto vale? 8. 8 al cuadrado podría poner de frente 64. ¿Correcto? 8 al cuadrado. Y lo vamos a multiplicar por la altura. Profe, ¿cuánto es la altura? Ah, ya, muy bien. Me estoy dando cuenta que acá no tenemos la altura. Entonces vamos a utilizar el gráfico. Profe, sabemos que el radio es 8. Entonces pongo 8 acá. ¿Ya? Pero acá teníamos una relación de que el radio por la generatriz es 136. Entonces de aquí obtengo el radio, que ya conozco, que es 8. ¿Cuánto vale la generatriz? 17. 17. Entonces aquí, profe, pero está saliendo números enteros. Bueno, números enteros. Podría salir también decimal, pero va a ser un poco más trabajoso. La idea es que puedas hacer los pasos y puedas entender para enfrentar otro problema con decimales, radicales, no sé. Entonces, si aquí esto es 8, esto es 17, ¿cuánto vale la altura? Ya tienes que hacer acá Pitágoras. Yo ya no estoy haciéndolo, sino tú dime cuánto vale la altura.
Profe, ¿cómo hago la altura? Entonces, si le pones X, haces Pitágoras, ¿no? Ya, a ver, ¿cuánto sale esa X? X al cuadrado más 8 al cuadrado igual 17 al cuadrado. Esa sería la ecuación, ¿no? Para hallar el valor de la generatriz. A ver si alguien tiene la respuesta, me dice. ¿Cuánto vale la generatriz? Muy bien, Pedro. Es 15 al cuadrado. 15 nomás sale, X ¿correcto? es igual 15. 15, ¿ya? 15. La generatriz es 15. Y acá vamos a concluir lo siguiente, ¿ya? Los triángulos generalmente que nos dan son pitagóricos. O sea, ya tienes que reconocer los triángulos para que ya no puedas estar haciendo Pitágoras. Mira, 8, 15, 17. 8, 15, 17. Nosotros en el problema anterior hemos trabajado el otro triángulo que era también notable. Son triángulos notables, ¿correcto? Entonces acá voy a poner ya 15. Y todo esto lo vamos a dividir entre 3. Ponemos por acá sobre 3. Y nos debe de salir ya, esto de aquí lo pueden verificar ya con calculadora. Te recomiendo que para tu examen tengas tu calculadora en mano. Y esto va a ser igual a 320, ¿correcto? Pi metros cúbicos. Profe, ¿por qué metros cúbicos? Porque ahora estamos hablando de volumen, ¿correcto? Ya, entonces, intenta hacer el siguiente problema, por favor. Leyendo el problema, ¿no? Dice, calcula el área lateral. Ya tenemos acá la fórmula para el área lateral. Y el volumen de un cono inscrito en un prisma de base cuadrada de arista 16 y altura 6. Lo primero que tengo que hacer es dibujar. ¿Correcto? Acá le hemos tratado de dibujar lo más preciso posible. Y vemos que ese cono está dentro de ese prisma. Entonces, la primera pregunta que te tendría que hacer es, ¿cuánto vale el radio? Ahí, por ejemplo, si has dibujado bien, te vas a dar cuenta fácilmente cuánto vale el radio. El radio está aquí, esta parte. ¿Correcto? ¿Cuánto vale el radio? 8. Muy bien, 8. 8. ¿Correcto? Profe, no veo. Si tú te das cuenta, como la base es un cuadrado, esta parte puedes ver que llega hasta ahí 8 y hasta acá también 8. Entonces, porque el lado de ese cuadrado es un cuadrado, es 16. ¿Correcto? Hay que ver bien la figura, nada más. Entonces, profesor, ya sé que el radio es 8. Muy bien, ya tenemos eso. Ahora, al ser 8 acá, la altura, esto vale 6. Entonces, tienes otra vez un triángulo pitagórico. Mira, ahora de 6, 8. ¿Cuánto vale la generatriz? 10. 10, ¿correcto? Porque es pitagórico. Mira, 6, 8, 10. Ya no por Pitágoras. Si hace por Pitágoras, te vas a demorar un segundo. Y el tiempo en un examen es crucial. 6, 8, profe, 10 rápidamente. Entonces vamos a primero al área lateral. Profe, ¿cómo calculo el área lateral? Entonces el área lateral lo vamos a calcular de la siguiente manera, ¿no? El área lateral va a ser igual. Pi lo dejamos nada más. El radio ya sabemos que es 8, ponemos 8. Y la generatriz sabemos que es 10. ¿Correcto? Multiplicamos por 10. Entonces estamos viendo que esto nos va a salir 80 pi. ¿Correcto? Ya saben que por ser área son unidades cuadradas. Eso no hay ningún problema. Profe, y ahora el volumen va a ser igual. Nosotros sabemos que era pi. Ya tenemos pi por acá, pi por el radio al cuadrado. Profe, ¿cuánto vale el radio al cuadrado? El radio al cuadrado es, ¿qué tal si te pongo de frente ya 64? Y lo multiplicamos por la altura que vale 6. Y todo eso lo dividimos sobre 3. ¿Correcto? 3. Profe, ¿cuánto sale el volumen? Entonces el volumen nos debe salir, haciendo ya los cálculos,
nos debe salir 128. 128 pi metros cúbicos. Así es. Ya las unidades ya lo manejan, porque ya hemos hecho un proceso. En los años anteriores, acuérdate que el área es, si es metro, metros cuadrados. Si es volumen, metros cúbicos, ¿correcto? Muy bien, entonces ahora tenemos el problema 7. Dice, el volumen del cono inscrito en un cubo es 452,16. Hay el volumen del cubo, ¿correcto? Acá tenemos el cubo y tenemos que ahora nos dan de dato el volumen. Pero nosotros sabemos que acá el radio, ¿correcto? Esto viene a ser el radio, le voy a poner R. Este radio tiene una relación ahora con la base de este cubo. La base sería 2R, ¿correcto? Entonces, la arista del cubo va a valer 2R. ¿Correcto? ¿Ya? Profe, ¿y entonces ahora qué hago? Vamos a utilizar la fórmula, pero en este caso, ojo que ya nos dan el volumen. Vamos a colocar los datos. Este volumen me dice que es 452. Voy a colocar acá 452,16. ¿Correcto? Ya me dan de dato eso. Igual. Profe, pero acá tengo pi. Este pi debe desaparecer, ¿correcto? Este pi debe desaparecer. Profe, ¿cómo lo desaparezco? Sabemos que pi es 3,14. Le puedo darle 3,14, ¿no? ¿Correcto? Profe, el radio, en este caso le hemos puesto R, sigue siendo radio cuadrado. Profe, la altura, ahora yo estoy observando que la altura, ¿cuánto vale la altura de este cono? Si yo veo que acá también vale 2R, esto de acá, la altura que es esto, vale 2R, ¿correcto? Entonces, la conclusión sería de que acá la altura, en este caso, es como decir 2R. ¿Correcto? Profe, la altura, en este caso ahora es como decir 2R. Ya, entonces acá vamos a poner, en vez de altura, voy a escribir 2R. Y todo eso, profe, lo divido entre 3. Todo esto lo voy a dividir entre 3. Entonces, como puedes ver, ya solamente tengo una ecuación. Donde la única variable que aparece es R. Si yo multiplico acá, me va a salir, por ejemplo, 2R al cubo. ¿Ya? Voy a despejar esto. Voy a poner acá 2R, pero ese radio me va a salir elevado al cubo. ¿Ya? Y esto va a ser igual. Profe, ¿qué operación tengo que hacer? Mira, primero tienes que multiplicar el 452,16, lo tienes que multiplicar por 3. ¿Correcto? Es el primer paso. Ese 452,16 lo tienes que multiplicar por 3. Y ese resultado divídelo entre 3,14. ¿Cuánto sale ese resultado? A ver, repito, 452,16, multiplícalo por 3 y divídalo entre 3,14. ¿Cuánto te sale? 432. 432, ¿correcto? No tengo yo calculador en mano, pero confío que ese cálculo está correctamente. Profe, ¿y ahora qué hago? Acá puedo poner R al cubo y ahora ese 2 que me está molestando lo voy a pasar a dividir y eso me va a salir igual a 216, ¿correcto? Puedo calcular el radio ya, pero a veces de repente cuando trabajas otro tipo de problemas no vas a poder calcular el radio. Así que lo voy a dejar acá, mira, lo voy a dejar ahí nomás. Pero tú ya sabes que si yo quiero calcular radio, eso pasa como raíz cúbica, ¿ya? Pero a veces no es un número exacto. Acá en este caso sí es exacto.
¿Por qué lo vamos a dejar ahí? Porque ojo que te dice calcula el volumen del cubo. Entonces vamos a ver el volumen ahora, volumen del cubo, ¿correcto? Entonces Vale. vamos a ir ahora. Sí, pregunta. Nada, señor, solo, o sea, pensé que iba a ser un planteamiento similar al mío, pero bueno, este dio Mira, mejores frutos. el volumen del cubo, ahora vamos a partir de ya la otra clase, vamos a ir combinando los cuerpos. Vamos a hacer cubo, ya puede ser la esfera, ya puede ser, digamos, el cilindro, ya combinando ya las figuras. Entonces, el volumen de un cubo tú sabes que es arista al cubo, pero en este caso, la arista es 2R. 2R, que es la arista, lo voy a elevar al cubo. Y esto me va a salir 8R al cubo. Mira, ahí necesito yo 8R al cubo. Pero yo ya sé cuánto vale R cubo. Por eso lo dejé, lo había dejado indicado nomás. Entonces, 8 por 216, ¿correcto? ¿Ya? ¿Cuánto es 8 por 216? 1728. Ya, pero me parece que no aparece pi, ¿correcto? Pi ya no, ¿no? ¿Verdad? El volumen va a ser igual a 1728. Esto ya sería solamente centímetros al cubo, ¿correcto? Entonces, profe, ya no aparece el pi. Entonces aquí en la respuesta vamos a solucionar de la siguiente manera. Mira, vamos a borrar acá el pi, ¿correcto? Listo, ya. Hay 1728. Ahora sí, todo está ok. Verifica el otro problema, por favor, y me indicas si has trabajado.